encantada de estar acá, retada, como te lo dije, porque acá hay muchos colegas, hay clientes, hay compañeros, hay amigos y entonces siempre es más retador aún, pero con toda el alma, porque tal como lo decía nuestra presentadora, me encanta compartir conocimiento, me encanta conversar, creo en el poder de transformación del ser humano y eso es lo que quiero hacer en este espacio que voy a tener, compartirles conversaciones, reflexiones que hemos tenido con nuestros clientes a lo largo de estos años, con los colegas, y que considero que pueden aportar valor porque estamos como en ese petit comité, todos compartimos la industria, los dolores, los temores, las alegrías, los retos, entonces compartir ese conocimiento va a ser muy valioso. Sin más preámbulos, todos sabemos que el cambio es inevitable, todos estamos inmersos en los cambios, pero el crecimiento sí es opcional. Indiscutiblemente el ser humano quiere crecer en muchas dimensiones, ¿cierto? A nivel personal, a nivel empresarial, tiene deseos de crecimiento, pero es opcional si queremos crecer. El cambio siempre lo vamos a tener, pero sí necesitamos fortalecer unas habilidades, tener un mindset diferente para lograr ese crecimiento. Les decía ahora que quiero compartirles la investigación que nuestro CEO Jonas Prising compartió en el Foro Económico Mundial, se llama la era de la adaptabilidad, pero también voy a sumar esas reflexiones que hemos tenido con nuestros clientes y especialmente con nuestros asesorados y coaches que por la firma consultora de Manpower Group atendemos, porque estoy segura que van a ser insights valiosos para lo que hoy ustedes tienen a veces como, ¿qué está pensando la gente, cierto? ¿Por qué no se logra ese engagement? ¿Por qué hoy las empresas no somos sexys ni atractivas? Que le adiciono el sexy. Ayer hablamos de ser atractivas las empresas y creo que también ese ser sexys o candidatos sexys, ¿cierto? Para las organizaciones, porque también vamos a ver que a pesar de que hablamos de que no hay hoy mucho talento disponible, que hay una escasez, también cuando vamos a hablar con las personas es no logro conseguir trabajo, ¿cierto? Está siendo retador conseguir trabajo, entonces entender qué pasa, porque el escenario de hoy es que la lógica de lo que significa trabajar ha evolucionado. Y cuando hablamos de que la lógica de lo que significa trabajar cambió, es porque entran dos variables muy importantes y es que empezamos a poner límites como seres humanos y a tener una priorización diferente. Y eso hay que contemplarlo en el modelo de negocio, en el modelo de vida, porque ahora las nuevas generaciones que nos han invitado a todos, que eso es lo interesante que vamos a ver, están hablando de prioridades y de límites. Reflexionemos sobre lo siguiente. Gallup, como lo decía mi colega Carlos, pues, una empresa que de verdad muy líder en todos los temas de investigación, nos dice que solo el 15% de la población mundial se siente satisfecha con su trabajo. ¿Eso qué significa? Que el 85% restante no se siente conectado con su trabajo. Eso es demasiado, hablar del 85% es, incluso todos hemos estado a veces en ese 85% y hay momentos donde uno está ahí donde no se siente conectado con su trabajo. Y eso trae una serie de aspectos que involucran muchas dimensiones. De ese 85%, el 56% se siente desbordado, que ahí es donde entra todo el tema del burnout, de la renuncia silenciosa, de la gran renuncia. Y el tema adicional es como sin esperanza, porque hay momentos donde tú te sientes como yo necesito un cambio, pero voy con toda. No, ese 56% que fue entrevistado es como, pero ¿para dónde me voy, cierto? A más de lo mismo, a más del mismo liderazgo, a más de los mismos retos, a veces, como decimos en mi tierra, creo que se me nota que soy paisa, se me olvidó el dicho. Bueno, me acordaré ahorita del dicho de cuál era, pero entonces, sin esperanza, sin más opciones, y 2 de cada 5 de las personas que hoy están pues trabajando en nuestros equipos están buscando activamente trabajo, pero activamente es activamente, porque una es que me llamaron, vi una publicación en LinkedIn, voy a consultar, no, 2 de cada 5 están buscando, es demasiado. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que obviamente hay una crisis en el mercado y que
empieza a surgir un nuevo pacto empleador-colaborador. Es decir, tenemos que hacer nuevos acuerdos, nuevos modelos, repensar cómo nos estamos, ¿cierto?, apoyando mutuamente tanto los empleadores como los colaboradores para que salgamos victoriosos de este juego. Nosotros en Manpower Group llevamos más de 10 años estudiando 4 macro tendencias que siempre vimos que eran muy importantes, pero que hoy les decimos son urgentes tenerlas presentes, ser conscientes de ellas y abordarlas en los diferentes modelos y planes estratégicos que cada uno tiene en sus empresas. El primero entonces son los cambios demográficos. ¿Qué sucede? Que hoy sin duda hay 3 factores que nos están jugando en contra, por así decirlo, para poder lograr el talento que queremos en las organizaciones y sobre todo el talento especializado y el talento con las habilidades que requerimos para sacar adelante todas esas propuestas de valor. Lo primero es una brecha, la brecha sigue existiendo. Hoy realmente en los procesos de selección que hoy nosotros hacemos y cuando nos sentamos con nuestros clientes, hay un job description, ¿cierto? Hay un perfil ideal, salimos al mercado a buscar y esto no conversa. Y ahí hay ¿cierto? Un tema de que no logramos conversarnos en términos de esas habilidades que necesitamos y por más que nosotros flexibilizamos, nosotros entendiendo todos los líderes de talento humano, sé que hacemos un montón de lobby para flexibilizar los perfiles, para ver ese potencial, para tener más en cuenta temas de actitud, ¿cierto? De todo lo que podemos desarrollar, pero hay competencias o habilidades que son claves, que requieren, ¿cierto? Que ya ven instaladas en la persona y no se encuentran. Y eso está siendo bien delicado. Lo segundo es la movilidad de las fronteras. Discutiblemente hoy el mercado que tenemos se abrió y la competencia que tenemos en cuanto a marcas empleadoras, en cuanto a propuesta de valor, en cuanto a flexibilidad es demasiado. Hoy el número de personas que están trabajando para otros lugares del mundo desde Colombia, ¿cierto? Desde cualquiera de las ciudades es inmenso. Lo vemos en los coworking, lo vemos en los malls, ¿cierto? Lo vemos en los aeropuertos, gente con su computador por todo el mundo, los nómadas digitales, trabajando para otras compañías. Y esto es un tema que empieza a arrastrarnos a todos, ¿cierto? O sea, como, ¿y tú para dónde estás trabajando? Y me pagan en dólares, me pagan en euros, tengo flexibilidad, aprendo, conozco otras culturas y es un reto muy grande para nuestras industrias. Y el tercero es el aumento de la jubilación temprana. Cada vez empezamos a ver más personas que dicen, yo ya financieramente hice mis planes y considero que ya me puedo retirar porque quiero salir a disfrutar de la vida. Y es cada vez más común que en las compañías, si bien antes decíamos no veo, pues uno escuchaba mucho no veo la hora de pensionarme, ya hay gente que es venga, arreglemos desde antes porque mi plan es irme o porque me voy a dedicar a temas de la economía de la pasión, tengo una empresa con mis hijos, quiero hacer otras cosas. Entonces también estamos perdiendo talento que es muy valioso, que tiene unas horas de vuelo muy interesantes y que miremos cómo empieza a cambiar el panorama, porque antes decíamos, no, generación X, ¿cierto? Los baby boomers son muy valiosos en las compañías, pero también se nos están yendo, o sea, ya también nos dicen a quién van a traer porque yo no me voy a quedar, ¿cierto? Incluso ni siquiera voy a esperar a jubilarme porque ya tengo otros planes para salir a disfrutar. Pues sí se van a jubilar, pero no en la compañía. Nuestra data de la última encuesta que hicimos sobre escasez de talento nos habla entonces que el 66% de los empleadores tienen dificultad para cubrir los puestos. Una cifra también muy alta, que considero que ahí estamos representados todos, es decir, de hoy las vacantes que tenemos, el 66% aproximadamente, nos dice la encuesta, no encontramos ese talento, o sea, no lo encontramos. Y esos son temas de muchas noches de insomnio, de muchas estrategias, de flexibilizar muchos temas, pero es un tema alarmante. ¿Cuáles son esas habilidades que nos dicen que son las más valoradas y las que hoy los empleadores no logran encontrar como con consistencia, ¿cierto? Que uno diga, no, es que esta persona llegó y tenía estas competencias que necesitábamos
Y la primera es colaboración y trabajo en equipo. Y aunque suene, porque de hecho cuando nos llegó la data, pues uno dice colaboración y trabajo en equipo, pues eso no es, cierto, nada así como muy exótico. Pero ahorita que veamos con nuestros otros colegas todo el mundo del agilismo y que nos brinden mucho conocimiento, vemos que la colaboración no es tan simple como decir colaborar, requiere de muchos elementos, ¿cierto? De coeficiente de inteligencia digital, de un coeficiente de inteligencia emocional, requiere comunicación, requiere inspirar, requiere accountability, requiere autoliderazgo, requiere un montón de cosas que hoy, ¿cierto? No lo tenemos de manera tan fácil. Entonces estas son esas 5 habilidades, profundicé en la primera, pero las otras, responsabilidad y confiabilidad. ¿Por qué? Porque hoy todos estamos exigiendo trabajo flexible, ¿cierto? Queremos un mundo híbrido, hacia allá vamos y está muy bien. Pero también vemos que hay un número significativo de personas que no lo gestionan adecuadamente, ¿cierto? Es decir, yo quiero trabajar desde cualquier lugar, pero muchas veces sin cumplir con lo que, pues, con lo que la empresa necesita. Y ahí es donde esas conversaciones del día a día dicen, Adri, sí queremos implementar, pero nos tocó devolvernos porque es que realmente estamos viendo impactos en la productividad. Entonces, el modelo de flexibilidad, hacia allá vamos y es muy bueno y vamos a ver ahorita cifras, pero necesitamos personas con autoliderazgo, con accountability, con esa capacidad de responder frente a un modelo de esos. Porque si hay algo, a mí me encantó, estuve en un evento y están hablando también de sostenibilidad y alguien de una caja de compensación dijo, ¿qué más sostenible que una empresa sea productiva y podamos, ¿cierto?, atender como mínimo la nómina o que las empresas puedan, ¿cierto?, atender todos los temas básicos de sus empleados, pero para eso se necesita productividad, para eso se necesita colaboración, para eso se necesita que la gente esté comprometida. Y esas son las cosas que hoy empezamos a ver, listo, yo me vuelvo flexible, pero ¿cómo está esa autoliderazgo y esa responsabilidad de esos seres humanos? Razonamiento y resolución de problemas para hacer todas esas cosas maravillosas que nos dijo Carlos cuando hablaba de People Analytics, ¿cierto? Personas que puedan responder problemas, que tengan una data y la puedan analizar a profundidad para lograr nuevos modelos en el negocio. Liderazgo e influencia social y creatividad e originalidad. La segunda variable, entonces, que hablamos, la primera es escasez de talento, la segunda son los avances tecnológicos. Y aquí es claro que la realidad, miren que estamos hablando ya de 2025, o sea, dentro de 6 meses, 2026, emergerán 97 millones de nuevos empleos y se eliminarán 85 millones de empleos en el mundo. Esta data hay que cogerla con pinzas porque habrá gente que irá a auxilio, ¿cierto? Esto ya se aceleró, la destrucción de muchos empleos sí, pero también hay la creación de muchísimos. Entonces ahí también decimos auxilio, porque sí tengo las competencias para estar, ¿cierto? Para ser atractivo para esas vacantes que van a surgir, para esos puestos que hoy están requiriendo las empresas o los que ustedes están hoy creando. Y esa es la pregunta. Y a mí me encanta esto de manera así como tan simple, pero tan contundente, y es las posibilidades laborales no te las va a quitar ni la inteligencia artificial ni los robots. Te las va a quitar un compañero que sí sepa colaborar con todas las nuevas tecnologías. Porque cuando vemos los asesorados de outplacement y empieza uno a tener esas conversaciones, la gente de verdad llega un momento donde dice, yo sí volveré al mercado laboral, ahorita está eso, ¿cierto?, tan retador, tantos conocimientos nuevos, yo no logré, pues no estoy tan actualizado, ¿qué va a pasar? O cuando vamos a las universidades a hablar de empleabilidad juvenil, nos dicen, ¿qué va a pasar? Es que no va a haber empleo, sí va a haber. El reto hoy es que lo van a tener en las personas que sepan colaborar máquina-humano, y eso requiere que hagamos muchas adaptaciones, que las hagamos lo más ágil posible, o sea, desde la conciencia, con esa capacidad de adaptarnos para colaborar y sacar lo mejor de los dos mundos. Y entonces ese es el reto en el que estamos, las personas que estamos en capital humano, porque hoy en la organización se está viendo así. Están chocando esas dos fuerzas, todo lo que llega en innovación, todo lo que necesitamos empezar a implementar en las organizaciones, pero la adaptación
¿cierto? Esa adaptación está en esa fase de resistencia y ahí es donde estamos teniendo muchos dolores de cabeza y donde aquí en nuestro petit comité me dicen a mí mis colegas, Adri, me voy a enloquecer. Liderar hoy es muy complicado, o sea, yo soñaba con tener este puesto, de ser líder, de tener equipos a cargo de esto, pero llega una realidad que está siendo muy retadora. ¿Por qué? Y una de las respuestas es que estamos viviendo uno de los momentos históricos, lo dice Ken Wilber, de mayor cambio por dos variables, es decir, el cambio siempre ha existido, pero este tiene dos matices y es profundidad, es profundo porque el modelo cambió, estamos entre el modelo de dirección y control y todo el mundo de la colaboración y el agilismo, estamos en esa transición, todos queremos lo mejor de los dos mundos, pero no nos conversamos, no somos coherentes y lo que sucede entonces es que empieza a chocar esa innovación, esa adaptación y por eso liderar hoy está siendo tan retador. El reto de gestión humana es ¿cuál? Empezar a elevar el nivel de conciencia frente a cómo cooperamos, máquina humano, no le tenemos resistencia, sino cómo hacemos para que estemos los humanos siendo superhumanos, que ayer lo decía Jesús, y las máquinas al servicio de los humanos para lograr eficiencias, optimizar y para que, cierto, las empresas sean mejores lugares para trabajar. Y aquí, ojo, cuando se tienen esos momentos de verdad con las organizaciones, vemos que nos estamos autosaboteando. Todos decimos, queremos, creemos en la innovación, somos una empresa innovadora, montamos cifras, pero somos muy incoherentes a la hora de, ¿cierto?, de tener el modelo, porque hay una cantidad de decisiones que hoy estamos teniendo como líderes que contradicen que si estamos en pro de la innovación. Y esto no lo están castigando los candidatos porque hoy sabemos que el proceso es de doble vía o nuestros colaboradores dicen si esta empresa no es coherente, a mí me prometieron esto, estoy viendo esto, realmente entré a otro mundo, ¿cierto? Porque me vendieron muy bonita la vacante, había todo esto del mundo de la colaboración, ¿cierto? Una empresa muy, muy guau, pero cuando llega acá los procesos no son nada guau, o sea, paso como del mostrador, como dice el dicho, y el mundo es otra vez el que conocí antes, el tradicional o la empresa a la que hoy no me parece aspiracional ingresar. Entonces, ojo con esos autosaboteadores. Y tercera, macro variable, entramos a la elección y subrayamos despertar así más grande por lo que les decía ahorita. La lógica de lo que es el empleo, de lo que es trabajar, ha cambiado. Y entran dos temas muy importantes y es las personas empiezan a poner límites y las personas empiezan a entender que hay otras prioridades. Porque cuando sucedió la pandemia, a pesar de todas las cosas que no fueron muy gratas, sí nos enseñó a saber que sí podíamos tener una, dos o tres dimensiones de la vida como en simultáneo. Hay una historia muy bonita, hablaba con una señora, de esas que es así reflexiva, pero a la vez muy directa, y ella decía, ¿yo en qué mundo vivía? Yo siempre pensé que yo podía viajar cuando me jubilara, es decir, ella fue cero, como que ella decía, es que yo pensé que, o sea, yo crecí pensando que me jubilaba y viajaba, que me jubilaba y hacía deporte, que cuando me jubilaba y ahora sí me iba a leer los libros, que cuando me jubila, yo en qué mundo estaba. Y decía, aprovechen ustedes los jóvenes, que es que yo ya los veo que viajan con su computador, entonces trabajan, viajan, van a un gimnasio, leen, cuidan los niños, van a las clases, todo se podía hacer, yo no lo pude, ¿cierto? Yo tuve que desplazar un montón de dimensiones de mi vida y hasta ahora digo, ¿por qué no me tocó esta época, ¿cierto? Y entonces empieza a haber un despertar y acá hay factores bien interesantes. Por acá voy a pasar muy por encima porque sé que lo hemos visto, pero nos ayuda a entender esa transformación que decimos que está pasando hoy, que la generación Z piensa tan diferente. Entonces los baby boomers valoraban mucho la estabilidad laboral, ¿cierto? La estabilidad laboral era uno de sus valores y se sentían muy orgullosos de jubilarse en su empresa. La generación X lo que lo mueve es que la felicidad la relacionan mucho con prestigio laboral, con oficina grande, con nombre suntuoso, ¿cierto? Con equipos a cargo, es un tema de que mi felicidad está muy ligada a mi prestigio profesional.
Los millennials, el compromiso no es con la organización, es con su carrera. ¿Cierto? O sea, interesante, chévere la organización, analizo la organización, pero mi compromiso es con mi carrera y yo la voy desarrollando. A veces estoy en el mundo corporativo, a veces soy freelance, a veces tengo ciertos modelos en que entro en una organización, pero también tengo un emprendimiento y ayer lo veíamos, es con su carrera. Y la generación Z están muy comprometidos, pero con sus objetivos de vida, que ahí cambia totalmente el escenario. Y son aprendices constantes. A las personas de la generación Z les gusta aprender, que tienen ya diferentes metodologías, formas de hacerlo, pero les gusta aprender y consumen mucho conocimiento y son muy autodidactas. Entonces, eso es lo que los caracteriza. Y esta frase del profesor Tom del MIT resume lo que es esto que hoy estamos viviendo y que es la realidad y la que todos debemos ser conscientes, porque también el futuro del mundo del trabajo aproximadamente en el 2035, 2030, no está muy lejos, lo que va a primar es el portafolio, es decir, los profesionales vamos a ser profesionales de portafolio, es decir, muchos todavía estaremos en organizaciones, posiblemente, pero también otros lo que van a hacer es, tengo esos talentos, resuelvo estos problemas, mucho del modelo como de consultoría, y me uno a esta organización a hacer este proyecto, luego este, y ese va a ser el futuro del trabajo, porque las organizaciones tampoco tienen hoy modelos tan estables, ¿cierto?, como para poder garantizarte trabajo a 10, 15, 20, y tampoco está siendo aspiracional. Entonces todo está cambiando. Entonces, mi padre tuvo un solo trabajo para toda su vida. Yo tendré 7 trabajos diferentes, pero nuestros hijos y los que vienen van a tener 7 trabajos a la vez. Y de hecho eso no es extraño, o sea, lo vemos, yo tengo un primo de 20 años y yo pensé que no hacía nada, se los confieso. Y ya después, ya después me puse a conversar con él, pues porque cuando yo lo vi era chiquito, ya después lo veía en un computador y todo el día en ese computador y yo, pero vos qué haces todo el día en ese computador. Ah, no, prima, es que yo trabajo con no sé qué de Estados Unidos, no sé qué, ya después lo vi haciendo videos para Instagram y yo, ¿what? Y yo, ¿en serio? Y si les digo lo que se gana, más what me quedé. Entonces yo dije, ya entiendo, ¿cierto? Tiene un montón de clientes y factura muy bien. Y claro, todo el día lo veo pegada al celular o en el computador o vivimos cerca, entonces no sé, yo fui al centro comercial con mi hija y allá lo veo tomando café pegado al computador. Yo pensé que no hacía nada, que era adicto a la tecnología. No, está trabajando pero desde muchos lugares. Entonces esa es la realidad que hoy tenemos y sí o sí la cultura Z entra a generarnos un quiebre en la cultura. La cultura Z está en contra del agotamiento y ahí es donde empezamos a hablar también de ecológico, que ayer iniciamos el congreso con eso de lo que era ecológico y este tema va muy relacionado con cómo es ese ambiente de trabajo, ¿cierto? Cómo busca la armonía, cómo busca que sea un gana-gana. Estas generaciones están en contra del agotamiento, de llegar al punto de colapsar y vuelven prioritario el tema de salud mental. Aquí haciéndole un doble clic, también en esas conversaciones de domingo y cuando hacemos focus group con los jóvenes, yo les decía, yo quiero entender un poco más porque es que la dimensión laboral es muy importante y por qué ese rechazo hacia las organizaciones, hacia el trabajo extenso, hacia eso. Y hubo una respuesta que a mí me quedó sonando y yo dije, por aquí encontramos algunas luces y era, es que yo no quiero que me pase lo de mis papás o lo de mis tías en las familias paisas, no sé si acá se acostumbra mucho el domingo ir donde la abuelita, a almorzar y luego uno se queda tomando tinto y chismoseando con las tías y la una saca el catálogo y la otra cuenta un cuento y bueno, y ahí se va la tarde, ¿cierto? Y nos decían, es que yo crecí escuchando a mis tías que ese trabajo me va a enloquecer, que yo me enfermé por el trabajo, que yo me separé por el trabajo, que yo no soy feliz en ese trabajo y eso creció en el inconsciente de niños que estaban jugando ahí con un balón, Estralandia, lo que fuera. Era que el trabajo era agotador,
que no podían ir a pasear con ellos por el trabajo. Eso se quedó en el inconsciente y los que acá sean psicólogos y traen todos estos temas, eso va haciendo bulla. Entonces, hay muchos que yo les digo, pero es que el trabajo es importante, pero es que esa empresa es atractiva, entra ese proceso de selección. Le tienen una fobia, ¿cierto? Como al trabajo, como que ellos sienten que ahí se les va, o sea, como que pasan por la puerta de esa compañía, aprenden y se acabó la vida en las otras dimensiones. Y me lo decía esa persona, me decía, es que escuché demasiadas historias de que el trabajo era muy agotador. Y yo decía, pero vívelo, porque el modelo es diferente. Pero sí hay un rayón en esas generaciones debido a las conversaciones que nosotros tuvimos, ¿cierto? Y a las historias con que vimos crecer a nuestras familias. Y lo que vivieron también, porque realmente muchos de esos son jóvenes de papás que pues trabajaron mucho para sacarlos adelante, pero los crió la abuelita o la nana y el discurso era no puedo estar contigo porque es que tengo que trabajar. Y los horarios eran diferentes y todos íbamos a la oficina. El mundo era así, ¿cierto? No era ni bueno ni malo, así tocó y así sacamos adelante muchos proyectos de vida, pero es lo que queda en el inconsciente de los jóvenes. Y por eso empieza ese fenómeno de la renuncia silenciosa. ¿Qué es la renuncia silenciosa? En el Foro Económico Mundial lo describieron como esa tendencia ya de la generación Z, pero se ha extendido a todas, ya lo veo hasta en los baby boomers, de que voy a hacer lo que está en mi job description, es decir, a mí me contrataron para hacer esto, yo voy a hacer esto porque esto me garantiza que no me puedan despedir, ¿cierto? O sea, yo necesito mi trabajo, pero voy a hacer estrictamente para lo que me contrataron porque no voy a hacer más tiempo extra, porque en algún momento se tergiversó, y enseguida tengo algo que me causó curiosidad, sobre la milla extra, ¿cierto? Sé el mejor y te van a ascender. Sé el mejor y vas a lograr una carrera súper exitosa. Sé el mejor y vas a ganar más. Y lo que ha sucedido es que nosotros somos conscientes que eso no lo podemos, ¿cierto? Todos no van a tener el cargo de presidente, de gerente, de jefe, no hay para todos. Todos tampoco es que deseen eso, pero además es que ya no empezó a ser atractivo. O sea, ya se juntó otro, es que ya no es atractivo un cargo muy guau. Entonces la gente dice, yo hago por lo que me contrataste, lo que está en el job description es lo que hago. ¿Por qué? Porque también empezaron a replantear el concepto de milla extra, que en algunos casos se volvió extra, 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 extra. Entonces la gente dice, no, yo te doy la milla extra, yo me pongo la camiseta para sacar ese proyecto, pero no puede ser que llevemos año y medio, 2 años, dando la milla extra. Y aquí para que se... O sea, eso es una realidad y yo decía, quiero compartírselas porque pues es como un secreto a voces, que uno entra a las redes sociales y uno se hace hasta el autotest de liderazgo de mi jefe me respondió eso y yo lo primero que miro es yo respondería así. Yo no sé, Silvi, si alguna vez he sido de pronto una líder tradicionalista, pero yo leo eso y uno se muere la risa solo, pero es una realidad que te confronta y que uno dice, claro, es que cuando hablemos de hace 15 o 20 años, la milla extra era, o sea, era un orgullo y uno se sentía muy honorable, ¿cierto? Como, no, yo tengo la camiseta puesta y sábado, domingo, a la hora que sea. Ya los muchachos dicen, pero es que una cosa es extra, pero no extra, 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 extra. Y tal se fue y no me reemplazan y se fue hace 2 años y no lo han podido conseguir. Y tengo las dos funciones. Entonces, se colapsaron de ese tema, dijeron no más. Y ahí entra extra, extra, extra. No. ¿Será que pasas de acá? Se cansó el apuntador también. Ya no dio la milla extra. Hola, es que no me pasa. ¿O si lo pueden pasar de allá? Ah, yo lo estoy pasando. Ustedes. Yo lo estaba. Me devuelvo entonces. Llegamos a extra, extra, eso. Extra, extra, extra. Y sumado a esto está todo el tema, bueno, ya pasamos la renuncia silenciosa, la milla extra, y retan la ignorancia pluralista.
Es decir, es una generación, hablamos, que va a generar un quiebre en la cultura. ¿Por qué? Porque la ignorancia pluralista es la que todos por dentro pensamos, no, estamos trabajando mucho, pero yo no voy a hacer la que voy a decir, porque seré yo muy floja, si yo soy la que digo, entonces van a decir que me quedó grande, pero todo el mundo agotado, cansado, ¿cierto? Un secreto a voces y nadie decía nada. Estas generaciones sí empiezan a tomar café y a decir, estoy súper agotada, o sea, llevo tantos días trabajando en eso y este proyecto no termina, o hay muchos reprocesos y el otro dice, yo también, yo también, yo también. Entonces lo que empieza es a salir a la luz todo el tema de que hay cosas que deben cambiar y puse esta foto como de esos reels que salen en Instagram donde empiezan a decir, sácale el tiempo a las cosas que te recargan, sabe priorizar el descanso y duerme bien, saber decir no, ir a las citas médicas de chequeo y eso hace cruce en la mente las personas que decían, a mi tía le dio tal cosa porque ella nunca fue al médico, porque yo me acuerdo que decía que no podía ir por el trabajo. Entonces, son cosas que están detrás, pero que nos están impactando a todos, porque esta generación sí sale a decir, no, tengo una cita y me voy, me metí a una clase y a las 5 me voy, a las 4, mi celular corporativo es este y chao, es una realidad. Que en muchos casos, y aquí, bueno, me voy a adelantar un tricito, no, pero ya me adelanté demasiado, enseguida mejor llego a ese punto, que en muchos casos necesitas un doble clic. ¿Por qué? Porque también la forma como le están comunicando, y yo me he encargado de estar en las universidades y con los jóvenes y con personas que se están incorporando a decir, también la forma importa, es decir, está bien que pongamos en la mesa todos estos temas, pero hay que ser estratégico con la carrera, ¿cierto? Es decir, también está tu marca personal, también está tu marca profesional, todos hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, qué chévere tener esas conversaciones, pero hay formas, porque es que ahí es donde empiezan esos temas relacionales en las organizaciones y a coger fobias o a crear paradigmas que no deberían ser. ¿Qué motiva a la generación Z? Si ustedes están diciendo, listo, esta es la realidad, hay elecciones individuales, ¿qué motiva a la generación Z? El 23% nos dice que obtener un ascenso o promoción, es decir, hay un 23% de la generación Z que dice, a mí me parece interesante tener un ascenso o una promoción. Pero el 77% dice, a mí ayúdeme, acompáñeme a aumentar mis conocimientos, mis habilidades, a tener nuevas experiencias, nuevos aprendizajes. Porque hay un dato curioso, para algunos ascender ya está pasado de moda. Es como decir, como, ¿ascender? ¿What? No, o sea, a mí, muéveme de un proyecto de porque vamos a ver que en el mundo del agilismo los mejores son los que van llevando el liderazgo. Entonces yo no tengo que tener el cargo por allá súper wow para liderar, para sentirme que aporto valor, para sentir que aprendí, incluso para sentirme más libre, ¿cierto? Como no, yo ya no necesito tanto, la gente está pensando en vidas incluso más sobrias, más livianas. Entonces al final lo que dicen es conocimiento, deme experiencias, deme habilidades, porque ellos saben que eso lo incorporan a su portafolio profesional y eso es, ¿cierto? Millas, eso es experiencia que ellos pueden aprovechar, sea en esta compañía o en otra. Y lo otro es que genera engagement en los jóvenes, indiscutiblemente la cercanía y la claridad. Cercanía en que cuando quieren líderes cercanos, así sea un equipo virtual, pues respondamos los WhatsApp, comuniquémonos por Teams, estemos a que te sientan, no al punto de sofocar, pero tampoco al punto de que aparezco solo cada mes a hacer una rendición de cuentas, ¿no? O quieren líderes cercanos, líderes muy humanos. Ustedes saben que hoy ya está con Brené Brown todo el tema de la vulnerabilidad, todo el tema de cercanía y claridad. Los líderes, la generación Z, dime, sé claro frente a mis expectativas, porque generaciones anteriores eran más como, ¿qué estarán pensando? ¿Qué estarán pensando? Y uno haciéndose acá un montón de historias mentales. Estos dicen, ¿cuáles son tus expectativas frente a lo que yo quiero? Y eso hace que motive mucho a un joven de la generación Z y participación en proyectos, en diferentes proyectos donde puedan conocer diferentes personas, interactuar con diferentes equipos. Y esa me encanta, porque yo sé que veníamos, o los temores, o cuando converso con los asesorados, es como, Adri, ya voy a cumplir los 50, ahora sí se acabó mi carrera profesional.
Mentiras, mentiras. Hoy está todo lo de los empleados boomerang, hoy las compañías hasta en ese perfil oculto que no debería haber, porque sabemos que estamos en un, cierto, en un tema de diversidad, inclusión, donde absolutamente todos son valiosos, pero hoy ya se está haciendo lo contrario. Me dicen, ay no, que ya tenga, o sea, que quiera pertenecer a una organización y quiera tener un tiempo decente, porque es que antes, cierto, nos fuimos, no, jóvenes, 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 pero hay un fenómeno que está pasando con los jóvenes, lo que hoy están viviendo, lo que estamos analizando, y hoy nos dicen, no, quiero talento, que ya tenga la experiencia, que quiera quedarse, que quiera aportar, yo le desarrollo habilidades que no tenga, pero tampoco hay, porque es que lo que pasa es que se puso de moda la jubilación anticipada. Hoy el mismo fenómeno de la generación Z está pasando mucho en las personas mayores. Se fueron juiciosos ahorrando, se quieren escapar de la rueda del hámster porque vieron que también el mundo se abrió. Incluso ayer me parecía muy curioso que está en el aeropuerto porque pues al final la idea de esto es uno contrastarlo con la realidad, ¿cierto? Eso no puede quedarse ahí. Y la realidad es que vi muchas parejas mayores o amigos de gente que iba de paseo y estábamos en la sala y yo decía, cada vez más la gente saliendo, haciendo otras experiencias que no es solo el trabajo, pero era un número significativo de gente que uno podía decir, pudiera estar trabajando, no están espaciando y tomando vino como desde las 10 de la mañana y todos allá ya muy en pro de otras dimensiones, entonces vemos esa tendencia de la generación X a esa jubilación anticipada. Tendencias en flexibilidad. En nuestra encuesta salió que el 64% quiere pasar de una semana de 4 días, tal como lo decía Carlos, el 64% en la encuesta que nosotros hicimos diría, yo sería feliz con una semana de 4 días. El 45% quiere elegir el horario de entrada y salida. El 35% quiere elegir dónde trabajar según sus necesidades diarias. Hay veces que la gente va a decir, maravilloso ir a la oficina porque necesito concentrarme y tengo de pronto niños pequeños y lo que tengo que sacar requiere, cierto, enfocarme. La oficina va a ser el lugar maravilloso, está. Pero otro día va a decir, luego de acá salgo con los niños a una actividad, una cita médica, pues prefiero estar en la casa para evitarme todos esos desplazamientos y así soy más eficiente. O X cosas, ¿cierto? Me fui a un paseo y el lunes puedo trabajar desde la finca y regresarme cuando no haya tráfico, es lo que la gente hoy quiere, ¿cierto? Ese 35% dame libertad de trabajar desde el lugar que funcione mejor para mí. Y el 18% estaría incluso de acuerdo a bajar un poco más el sueldo, pero a trabajar solo 4 días. O sea, el primero lo que quiere es jornada comprimida. O sea, yo lo que hacía el viernes lo traslado entre lunes y jueves, supongamos si fuera así. Hay un 18% que dice, no, yo trabajo menos y estoy hasta dispuesto a bajarme en salario. La felicidad fuera del trabajo es una de las claves para lograr la felicidad en el trabajo. Suena como rarita, pero si la entendemos es, hoy la gente nos dice, ¿por qué hacen actividades los sábados? ¿Por qué nos citan un domingo? Porque a pesar de que son actividades de bienestar, nos toman tiempo que necesitamos para otras cosas. La felicidad fuera del trabajo es una de las claves para lograr la felicidad dentro del trabajo. Cuando la gente siente que está avanzando, creciendo, que era con lo que iniciamos la conferencia en otras dimensiones, pues ese tiempo que le está dedicando al trabajo lo hace con mucha más conexión. La única forma de ganar este juego es ganar, ganar. Y ahorita que les decía que me iba a adelantar, pero todavía había bastante tema que compartir. La invitación que nosotros estamos haciendo desde la Manpower Group y cuando vamos a muchos escenarios es, nos tenemos que transformar en el mundo corporativo, ¿cierto? Los empleadores, pero también a los colaboradores hay que elevarles el nivel de conciencia frente a ese autoliderazgo, esa responsabilidad, porque si queremos estar en ese mundo que hoy vemos de la flexibilidad y muchas cosas, requiere que todos, ¿cierto? Hagamos un ajuste, porque no puede ser la ley del embudo. Yo te doy todo porque tú me exiges todo esto, pero tú das así. Todos aportando valor para que todos ganemos. Entonces, esa es la clave y es un reto muy grande, porque sí vemos todavía un nivel de conciencia muy bajito frente a ese compromiso, y las cifras lo ven, de aportar valor para la organización. Y la última variable son los factores competitivos.
hoy un factor competitivo es la adaptabilidad como esa competencia clave para la transformación. Adaptabilidad nosotros la entendemos como esa capacidad de hacer esa regulación cognitiva, emocional y conductual para responder a todos los desafíos del mundo VUCA y BANI, ¿cierto? Volátil, incierto, ambiguo, no lineal, frágil. Para eso que necesitamos adaptabilidad. Si hoy ustedes están diciendo, pero ¿qué es esto este mundo corporativo tan retador? La respuesta a muchas de esas preguntas es, nos está faltando adaptación. Que claro, que es un proceso que no es tan breve, que no es tan fácil, pero tenemos que desarrollarla y tenerla de verdad muy introyectada en nosotros, entendiendo también que es esa capacidad de darnos cuenta que lo que estamos haciendo hoy posiblemente ya no está funcionando. Y es muy triste ver cómo nosotros mismos nos cerramos como las posibilidades por no querer ver que es que hay cosas que ya no funcionan. Hay un principio en la vida, cuando las cosas no nos fluyen y se puso el alma, se hizo a conciencia y no fluye por ahí, entonces por ahí no es. Nos tenemos que adaptar a otro camino, pensar en otra forma de hacerlo, pero en las organizaciones muchas veces insistimos, persistimos cuando por ahí no fluye. ¿Qué nos está faltando? Entonces son estas tres cosas las que hoy desde nuestra perspectiva vemos que las personas y las compañías que las tienen de manera mucho más fortalecida, pues fluyen mejor y ganan el juego en este mercado, y es la flexibilidad mental, el aprender a desaprender y la voluntad para evolucionar. Por flexibilidad mental quiero compartirles los resultados de una encuesta, porque veo esto a diario y todos los que hagamos consultoría lo vemos, y es, hay una encuesta mundial sobre cargos de dirección o que se le hacen a líderes de dirección, y los resultados de la encuesta son que hay una brecha muy grande entre la autopercepción y la evaluación objetiva de esas habilidades, ¿cierto? Directivas de las personas evaluadas. Es decir, yo me percibo muy wow, muy wow, pero cuando vamos a hacer una evaluación objetiva, pues no eres tan wow. Y el hallazgo es que literal la persona no reconoce que tiene esas falencias. Entonces, cuando empezamos a relacionar con flexibilidad cognitiva, aquí entra el efecto Dunning-Kruger, que es ese sesgo cognitivo por el cual las personas con baja habilidad en una tarea sobreestiman sus habilidades. Y hoy estamos viendo muchos líderes y posiblemente muchas veces nosotros hemos caído ahí en tener este sesgo cognitivo de pensar que estamos muy bien, que la competencia la tenemos, que los otros son los que, ¿cierto?, los que no están dando el do de pecho y que por eso no funciona. ¿Y qué sucede? Ejemplo muy cotidiano, todo en el Excel cuadra, entonces uno en el Excel tiene una confianza muy alta. Las ventas, ¿cierto? La matriz de talento en el Excel, todo se divino, o en la plataforma que tengamos. Sé que dije ya un tema muy por allá que hay que evolucionarlo, pero ahí todo cuadra. Pero cuando esa persona empieza a meterse en el proceso, empieza a ver que eso no es tan breve, ¿cierto? Y entra en ese valle de la desesperación. Luego toma conciencia y ya es ese conocimiento con la experiencia que lo lleva a una meseta como de la sostenibilidad. Pero ¿qué quiero decir? Como líderes de talento humano, hoy necesitamos ayudarle a los líderes de las compañías a ser conscientes de cuáles son esas áreas ciegas, de cuáles son esas áreas de desarrollo para que logren esa flexibilidad cognitiva que conecta con la adaptabilidad. Hoy estamos viendo excesos de autoconfianza. Hoy también estamos viendo síndromes del impostor, ¿cierto? Como los dos extremos, porque como el tema está complicado, lo que vemos es o autoconfianza elevada que no permite ver otros horizontes, que no nos invita a cambiar, a ver otras perspectivas, o síndrome del impostor, que es no reconozco mi luz y mi potencial y todo lo que tengo. Entonces ahí entra el juego de confianza humilde. El reto de nosotros es cómo hacemos para dar herramientas a través de diferentes metodologías, coaching, mentoring, la que ustedes consideren que funciona mejor en sus empresas, para ayudar a los líderes y a las personas de la organización a tener una confianza humilde que está en el punto medio, ¿cierto?, entre
El exceso de arrogancia que enceguece, ese no es bueno, un exceso de arrogancia no es bueno, pero tampoco la duda que paraliza porque creo que no soy capaz, que no soy capaz, que no soy capaz, y nosotros viendo un montón de potencial en esas personas. Preguntas que nos deberíamos hacer, planes en los que deberíamos trabajar. ¿Cómo ayudar a las personas a ser conscientes de esos puntos ciegos y de qué están perdiendo o qué van a perder si no se transforman? Lo vemos a diario con los procesos de outplacement, que ya cuando llegan digan, yo no me transformé, ¿cierto? Ya cuando llegan a ese punto de quiebre y la conversación es más profunda, la persona hace ese insight de, yo no me transformé, a mí me dieron oportunidades. La vida siempre nos manda señales. Que lo curioso es que la vida nos las manda, pero no se hace como el loquito, porque está en la velocidad, que ayer también François nos hablaba de bajarle a la velocidad para pensar con claridad. Y esto conecta mucho con el mundo Agile, ¿cierto? Esa capacidad de respuesta y de adaptarme antes de que pase. Lo segundo, estamos acompañando a las personas a reconocer el inmenso potencial que tienen y los estamos empoderando para que brillen. También hay escasez de talento por eso. Hoy no tenemos la data, pero hay mucho talento que perdemos porque lo dejamos solito, porque le entregamos un proyecto, porque lo ascendimos y él creyó que no era capaz. Y mejor decide sacar una excusa que por temas personales me retiro de la compañía. Pero al final la conversación es, yo pensé que eso me iba a quedar grande, esas conversaciones estaban muy complicadas, no encontraba red de apoyo, no sabía cómo moverme, no tuve un mentor. Y a esas personas brillantes, muy buenas, pero no saben manejar eso. Y ahí es donde también los tenemos que desarrollar. La tercera, aprender a desaprender. Necesitamos agilidad en el aprendizaje, ser ágiles para aprender. Y la vida no para de enseñarnos, entonces nosotros no podemos parar de aprender, ¿cierto? Ágiles para aprender. Me encanta esto de Eric Corbera, cuando habla de desaprender, acción interna que nos permite acompasar nuestro baile al ritmo que la vida nos ponga. Y lo podemos llevar a cualquier escenario de la vida, ¿cierto? Funciona en cualquiera. Hoy ya hablamos de tener tiempo para desaprender, para poder instalar nuevo conocimiento. Entonces es esa acción interna, porque es de cada uno, para compasar ese baile, ¿cierto? Al ritmo que la vida nos ponga. Y la última, la tercera, la voluntad para evolucionar. Aquí traigo a colación a Mario Alonso, de esas personas que han sido referentes y que en nuestra industria nos están ayudando mucho a elevar el nivel de conciencia, y no es lo mismo estar interesados que estar comprometidos. Hay mucha gente muy interesada por adaptarse, por transformarse, por cambiar, por sacar un proyecto adelante, pero cero comprometidos. El compromiso es acción. Ayer también lo decía François, que conecto con él cuando hablaba que el movimiento, ¿cierto? Que las cosas se transforman cuando hay movimiento, se aprende cuando hay movimiento. El interesado solo está interesado. El comprometido baja la acción, baja un plan, sucede en el mundo real, o sea, sucede en el mundo real. Profesional del futuro. Siempre hablábamos de las dos primeras, de lo importante en alguna época fue todo el coeficiente intelectual, que sigue siendo muy importante porque es la capacidad de analizar, de racionalizar, de correlacionar datos, supremamente importante. Luego entró todo el elemento del coeficiente emocional, entendiendo la gestión emocional como esa capacidad que nos permite tomar decisiones acertadas, ¿cierto? Regular y canalizar esas emociones que todos sentimos, pero hacerlo de manera asertiva, y eso nos hace mucho más profesionales. Tercero, empiezan ya dos coeficientes más, y es el coeficiente de adaptabilidad, porque una empresa crece al ritmo de la transformación de las personas, de sus líderes, y para transformarse nos debemos adaptar. Entonces ya se mide el coeficiente de adaptabilidad y el coeficiente digital. Cuando hablamos de coeficiente digital, nosotros lo comprendemos como esa capacidad de ese ser humano de priorizar y resolver lo que es relevante. Porque hoy todos tenemos 1.000.000 de cosas por hacer, pero en un momento donde necesitamos focalizar la atención, resolver cosas, necesitamos agilidad, necesitamos que ese ser humano sea capaz de decidir qué es resolver lo relevante. Capacidad para integrar y comprender otros puntos de vista, para sentarse con la generación Z, con los millennials, con todo, y entender cómo llegamos a un consenso y trabajamos todos chévere, reconociendo que cada uno tiene una forma de ver la vida. Y la tercera, capacidad de ejecución, que ya la vimos o la ejemplificamos
con la frase de María Alonso Puig. Sin embargo, la frase que a mí más me conecta y es que ese coeficiente de adaptabilidad es ese deseo genuino de estar a la altura de los retos del mañana. Todos queremos estar a la altura de los retos. Estoy absolutamente segura que todos queremos estar a la altura del reto que tengamos, de lo que elijamos hacer. ¿Qué necesitamos? Coeficiente de adaptabilidad. Y el coeficiente digital, que sé que lo hemos explorado, que lo hemos hablado y en la tarde también lo vamos a hablar, pero de este quiero resaltar algo que en las compañías no hemos sido muy conscientes, y es que el coeficiente digital también está relacionado en saber cuándo sí utilizar la tecnología o todo lo que tenemos y cuándo es necesario parar. Es decir, cuándo es necesario que la reunión sea virtual porque para todos va a ser mucho más fácil, o cuándo merece un almuerzo de trabajo, que nos veamos y que conectemos porque ese tema merece eso. ¿Cuándo merece que me pidieron un espacio y yo no diga que es por Teams, sino que nos veamos y deje al lado el celular, ¿cierto? ¿Cuándo debemos desconectarnos de las pantallas para recargarnos y conectarnos con otras dimensiones de la vida? También se necesita coeficiente digital, porque es que hoy también vemos en el Ministerio del Trabajo, ¿cierto?, temas de acoso laboral, porque es que me escriben todo el día, ¿cierto? Todo el día es todo el día, por WhatsApp, por Teams, por las plataformas que tengan. No hay un manejo adecuado, ¿cierto? Y estoy poniendo solo un ejemplo puntual porque eso es muy profundo, pero todos también necesitamos coeficiente digital, saber cómo utilizamos ese universo digital al servicio. Reflexiones finales. Generalmente uno no cambia hasta que el dolor de permanecer igual es mayor que el dolor del cambio. La invitación es que no tengamos que llegar allá. La vida nos manda muchas veces a generar procesos de transformación personal en crisis, conflictos, temas de salud, temas de relaciones. ¿Por qué llegar hasta allá? Si llegamos, listo, lo afrontamos, pero muchas veces no hay que llegar allá. Pero la resistencia que tenemos al cambio y adaptarnos nos hace que tengamos que pasar por eso. Les hablaba de nuestros asesorados de outplacement. Hoy nos dicen, si los tuviera que resumir, ¿de qué se arrepienten? No haber sido estratégicos con su marca profesional hoy. Y nos dice, a mí me faltó haber sido más, sponsorearme más, ¿cierto? Tener más aliados, entender más el contexto y que mi marca profesional estuviera más consolidada en la organización. Todos tenemos que consolidar la marca organizacional, nuestra marca profesional, ¿cierto? Nuestro relacionamiento, nuestro networking, eso es supremamente estratégico hoy. 2, nos faltaron conversaciones. A mí me encanta la frase de Álvaro González, nos jugamos la vida en las conversaciones que tenemos y en las que no tenemos. Y muchas veces teníamos una conversación acá con un líder, con un compañero, que podía resolvernos cosas para no terminar, muchas veces en la lista de los desvinculados, ¿cierto? Frente a mis expectativas, frente a qué se espera a mí, frente a que alguna vez en una reunión sentí esto, ¿cierto? Comprendí así y esto hizo que yo me comportara así. A veces estuvimos en una conversación. Nos jugamos la vida en las conversaciones que tenemos y en las que no tenemos. Y tercero, la gente reconoce, me faltó capacidad de aprendizaje, nuevos conocimientos. Me metí tanto en la operación en el día a día que cuando cambiamos de líder y llegó a decir quién era yo, mi trayectoria, mis estudios, me quedé obsoleta, ¿cierto? Mucho trabajo, muchas cosas que hago, pero no tenía cómo verme una nueva versión. Y él venía con un nuevo modelo de gestión, con nuevas ideas que necesitaban nuevos conocimientos. Conciencia para no autosabotearnos. Tu relación con la adaptación comienza desde tu interior, con esa capacidad de crecimiento y con esa mentalidad diferente de mirar las cosas desde diferentes perspectivas. Y nuestra invitación ya para cerrar es que necesitamos agilidad y claridad. Cuando más amplia sea nuestra visión, cuanto mayor sea nuestra capacidad de servir y de innovar, más vamos a prosperar. La invitación hoy es a cambiar, a ser conscientes de qué es estratégico para nuestras vidas, qué es estratégico para el crecimiento de las organizaciones. Y acá les dejo el cierre de viernes, el chiste, porque realmente la invitación es actualizarnos. Ahí también seguimos en contacto por LinkedIn, maravilloso que podamos compartir y poder seguir reflexionando sobre estos temas del cambiante mundo del trabajo, como decimos en Manpower Group. Mil gracias.